Miércoles 2 de septiembre del año 2009, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Vamos a conversar con dos diputados del Parlamento Centroamericano. Jorge Villacorta está con nosotros. Jorge, muchas gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana aquí en Primera Entrevista. Un gusto tenerlo. Nidia Díaz, también diputada del Parlamento Centroamericano por el FMLN, está con nosotros. Nidia, muchas gracias también. Mucho gusto. Un gusto tenerte. Vamos a conversar esta mañana aquí sobre la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano. Poco se ha reparado en el país sobre este retiro que fue anunciado precisamente por el nuevo presidente de ese país, Ricardo Martinelli. Algunos antecedentes sobre este caso es que en mayo del año 2009, precisamente en el marco de las campañas, una de las promesas del entonces candidato Ricardo Martinelli fue retirar a Panamá del Parlamento Centroamericano. El 1 de julio toma posesión precisamente Ricardo Martinelli como presidente de Panamá después de haber ganado las elecciones en ese país. Y el 19 de agosto del año 2009, es decir, a escasos días, Panamá oficializa su retiro del Parlamento Centroamericano. El 30 de agosto, unos 9 días después, Ricardo Martinelli realiza duras declaraciones sobre el Parlamento Centroamericano. Esas declaraciones yo puedo leerles la siguiente. Dice que el Parlamento Centroamericano, dice el presidente de Panamá, el nuevo presidente, no es funcional y no le trae beneficios a su país. Ha dicho que este tipo de organismo como el Parlacen es como una cueva de inmunidad, por lo que haré lo necesario para que Panamá se salga, dijo el presidente. El presidente ha considerado que podemos avanzar la integración o que puede avanzar la integración, dijo su canciller, sin que Panamá esté dentro de este organismo regional. Bueno, así sucesivamente las declaraciones más duras fueron dadas precisamente en la fecha que les mencionaba, del 19 de agosto, cuando dijo el presidente es un lugar para perdedores, donde los parlamentarios van a parrandear, y utilizó el término y chupar con inmunidad. Por supuesto, el Parlamento tiene un presupuesto interesante que podemos verlo más adelante. Más o menos el Parlamento gasta unos 17 millones de dólares, ¿no? Así que, Nidia, comienzo contigo. Vamos a ver, podemos revisar esos datos, los cuales estoy diciendo en este momento. Según lo que yo tengo, el Parlamento gasta 10.2 millones de dólares anuales y esa es la cifra que tenemos. El 85%, Nidia, según los datos que yo tengo, es utilizado nada más para pagar salarios a los diputados del Parlamento Centroamericano y por lo tanto un 15% es para otras actividades del Parlamento Centroamericano. Vamos a discutir luego eso, pero a ver, ¿qué significa que Panamá se retire del Parlamento Centroamericano? Sabemos cómo está Honduras también complicado en este momento, un gobierno de facto en Honduras que tampoco parece estarle dando la importancia al Parlamento Centroamericano en este momento. Entonces estamos hablando nada más de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que están en este momento como República Dominicana, que están en este momento como miembros activos, digamos, del Parlamento Centroamericano. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan para poder comunicarnos. Bien, lógicamente el que Panamá haya anunciado y esté tomando medidas para retirarse de uno de los órganos del sistema de integración centroamericano, como es el Parlacen, afecta todo el proceso y la tendencia que hemos traído de fortalecer todo este sistema supranacional, digamos, de la región, en donde todos los países que integran Centroamérica y República Dominicana hemos venido trabajando como estados para fortalecer y para avanzar precisamente en la integración, con una perspectiva a largo plazo de unir a nuestros pueblos. Una amenaza de esa naturaleza pone en riesgo, y es una amenaza real, ¿verdad? Porque hace un año, en febrero de 2008, los jefes de Estado, el primer nivel del sistema de integración centroamericano, la cumbre de presidentes, su consejo de ministros, decidieron darle más atribuciones al Parlamento Centroamericano, más funciones, ¿verdad?, que van desde un papel más controlor, con revisión de todo el presupuesto de la región, que son como 300 millones anuales, los que se gastan en toda Centroamérica, en todo el sistema. 300 millones anuales. Sí, en todo el sistema de integración, de los cuales 10.2, fíjate, sí, 10.2 es para el Parlamento Centroamericano. Exactamente, está bien entonces esta cifra que yo estaba dando a conocer, ¿no? Claro, porque es 1.7 millones de dólares anuales que cada estado, desde el momento que se constituyó el Parlamento Centroamericano, que empezó a funcionar en el año 91,
ha estado, pues ni un 5 se ha aumentado ni se ha disminuido, ahí ha estado, y lógicamente una parte esencial es para el funcionamiento de todo el sistema del Parlamento, que tiene que ver con la sede central, las 6 subsedes y lógicamente los salarios de todos los empleados y de los parlamentarios centroamericanos, que por cada estado son 20 diputados electos en voto directo y que tienen una función central que es el trabajo de la integración, una agenda. Nosotros, por ejemplo, en El Salvador, nuestra agenda la determina el mandato constitucional del artículo 89, donde dice: El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con el del Istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. Esto nos manda la Constitución. Claro. También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centroamérica en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía y respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la Unión se someterán a consulta popular. Por cierto, es la única forma del referéndum, ¿verdad? Cuando vayamos a la Unión. Entonces nosotros, en el caso de El Salvador, los 20 diputados electos democráticamente, más 2 de ellos, 2 más por derecho propio, que es presidente y vicepresidente saliente de la República, tenemos misiones concretas, ¿verdad? Desde el Estado mismo que nos da y de la Constitución. Entonces cada país destaca 20. Entonces salir, por ejemplo, Panamá, con 20 diputados electos democráticamente, así como nosotros hemos sido, el propio día de que eligieron a Martinelli, el presidente de Panamá, también estaban eligiendo a los 20 diputados. Exactamente. Entonces ellos les dan un mandato a la Constitución, ¿verdad? También, y sus leyes naturales. Aunque el presidente Martinelli dice, no hay ley que diga que ellos deben de tomar posesión. Claro que hay ley. Por lo menos su misma Constitución, el tratado mismo que han firmado y suscrito. Los países no pueden actuar solos. Ahora, pero tampoco, Nidia, nadie obliga a Panamá, o no hay ley que obligue a Panamá a mantenerse dentro del Parlamento Centroamericano. ¿Cómo no? El tratado constitutivo. ¿Ya? Pero puede renunciar un país al Parlamento Centroamericano. No puede. No quedó en ningún momento establecido que se puede salir un procedimiento. Él tiene que recurrir a la Convención de Viena, tiene que denunciarlo. Eso es un proceso como de 3, 4 meses. Pero se puede. Esa es la pregunta. Claro, al final con la Convención de Viena, no con el Tratado Constitutivo de la integración centroamericana. Ahí no da salida. Él, si quiere retirarse del organismo Parlamento Centroamericano, tiene que pasar un procedimiento con la Convención de Viena, que es un tratado general de todo tipo de funcionamiento, pero no específico, de la integración, al igual que el Parlamento Europeo. El Parlamento de la Unión Europea y el Parlamento Europeo ya quedan amarrados, no hay mecanismo de salida también, porque se trata de avanzar, ¿verdad? Costa Rica nunca ha formado parte del Parlamento Centroamericano. Su siguiente paso es para avanzar e integrarse, pero no para retroceder. Los presidentes que trabajaron el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, el Tratado de Tegucigalpa, nunca vieron la posibilidad de disminuir, sino que de aumentar y avanzar, y sobre todo la tendencia que hay en todo el mundo y América Latina y Centroamérica es de seguir integrándonos para insertarnos en el mundo de una forma mejor, como bloque. Aislados no hacemos nada. Pero igual en el punto del Parlamento Centroamericano. No es la primera vez que presidentes del área centroamericana, si mal no recuerdo, también un presidente de Honduras fue en el pasado, ¿no? Fue duramente crítico también. Sí. El presidente Maduro fue duramente, o fue muy crítico en cuanto al Parlamento Centroamericano. Incluso quería que Honduras también se retirara del Parlamento Centroamericano. Sí. Entonces digo, ahora viene el presidente de Panamá y hace fuertes, duras declaraciones, supongo yo que tomando en cuenta algunos antecedentes del Parlamento Centroamericano, donde incluso personas vinculadas a este organismo regional han resultado en conflicto con la ley, ¿no? Y después dice, don Jorge, ¿dónde está el Parlamento? ¿Dónde estuvo el Parlamento Centroamericano? Dice el mandatario panameño, tras el golpe del 28 de junio en Honduras. Es decir, ¿qué es lo que hizo el Parlamento Centroamericano? Se cuestiona, ¿no? Y por lo tanto dice,
Si un parlamento centroamericano no tiene fuerza en torno a este problema que se dio el 28 de junio en Honduras, entonces, ¿qué sentido tiene un parlamento centroamericano? Bueno, Romeo, a mí me parece lo único positivo de esta charada, porque esto es un cuento chino del señor este. Ya voy a decir por qué. Lo único bueno de la charada es que nos permite comunicarnos con la ciudadanía y explicar cuál es el rol del Parlacen y su importancia.